hemos estado pensando en estos domingos cómo lograr la santificación. La santificación es un tema supremamente importante y amplio. Hay mucho que decir, mejor dicho, con relación a la santificación. ¿Sí? Hay mucho que decir, hermanos. Entonces, necesitamos prestarle atención a una doctrina como esta. El Señor está salvándonos del pecado. Eso es algo que debemos poner en el corazón. Nos está salvando del pecado. Por lo tanto, el tema de la santificación es de suma importancia. Es decir, podríamos decirlo de esta manera: si al final, la conclusión de mi vida es que yo no he ido a la santificación, es que el Señor Jesús no me estaba salvando. Es un asunto sumamente importante. Él está salvando al pecador de ser pecador, con todo lo que esto conlleva. Es un concepto muy importante porque noten que la predicación evangélica dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos tiene que ver con el pecado. Ahora, es un concepto, todo este tema de la santificación es un concepto fuertemente atacado por los enemigos del evangelio, pero podríamos decir que por los amigos también. Por los amigos también. Por ejemplo, por una mala evangelización. Una evangelización donde la buena noticia no es: Cristo tiene el poder de librarlos del pecado, sino que la evangelización es algo así como: vengan y Cristo los va a sanar de sus enfermedades, vengan y Cristo les va a prosperar y les va a dar dinero. Noten, ahí tenemos lo que llamaríamos los amigos, predicando un evangelio realmente erróneo. Así que ha habido mala evangelización, ha habido prácticas que minimizan el pecado, prácticas que terminaron quitando aún lo esencial de la predicación cristiana, como el tema de arrepentíos. ¿Y qué decir de los golpes asestados a la iglesia por los enemigos del evangelio? Que muchos han querido resumir en la vida de la iglesia y del evangelio, por ejemplo, a la ayuda social. Si usted le pregunta, por ejemplo, a los políticos actuales cómo ven a la iglesia, ellos ven a la iglesia como un actor que debería ayudar de manera social, es decir, que la iglesia debería dar mercados y cosas como estas. Y aunque no negamos que la iglesia tiene alguna parte en eso, eso no es lo esencial. Lo esencial, el gran aporte de la iglesia es la predicación evangélica, que incluye la realidad de cómo las personas pueden huir de sus pecados y por lo tanto de la condenación de sus pecados. Pero estamos teniendo así una iglesia hoy que no conoce cuál es su mal, que no conoce cuál es su enfermedad y tampoco conoce cuál es la cura, que no saben realmente a qué vino el Señor o de qué es que salva el Señor, y eso entonces en sí mismo ya es una tragedia. No saber a qué vino el Señor y estar predicando domingo tras domingo de cosas que no sabemos. Eso es una tragedia. Así que, noten, hermanos, debemos estudiar esta doctrina, debemos entender que el Señor Jesús vino a salvar pecadores del pecado y de sus efectos. Vino a salvar pecadores de las consecuencias de sus pecados, de la culpa de sus pecados y de la presencia de sus pecados. Tanto que por eso la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es un tema sumamente importante, por eso lo hemos estado estudiando estos días y hoy vamos a analizar otros asuntos. Vamos a ver hoy, el título de esta enseñanza es ¿cómo se logra la santificación? Y voy a decirlo de dos maneras, una respuesta rápida y una respuesta más larga. Entonces, vamos a ver en primer lugar la respuesta rápida, y es lo que hemos venido viendo estos domingos.
La respuesta rápida es que para lograr la santificación es necesario mi esfuerzo con el poder del Espíritu Santo. Mi esfuerzo, sí, pero con el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 13 y 14. Este ha sido nuestro pasaje base todos estos domingos en la enseñanza de la tarde. De una enseñanza muy clara, la cual dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dos temas supremamente fuertes: la importancia de la santificación, muerte o vida. Y luego también aquellos que realmente se santifican, porque a eso es que guía el Espíritu Santo. Los que se santifican tienen en sí mismos la prueba de que son verdaderamente hijos de Dios. Así que, bueno, hermanos, miren, este pasaje nos habla de mi participación en la santificación. Se ha enseñado y se ha caído en un error durante muchos años también por la influencia de la teología, una errónea teología de otros grupos, que puede pasar tal cosa como que, por ejemplo, yo hoy simplemente oro: Señor, sí, reconozco mi pecado, santifícame, y mañana soy el cristiano más santo. Bueno, pues lamentablemente todos los cristianos, aun los que creen esa idea, han tenido que estrellarse con la realidad de que eso no es tan así. Todo cristiano que ha sido sincero y ha tratado de luchar con su pecado sabe que eso es una lucha de todos los días, que no hay un atajo, no hay una forma milagrosa, sino que todos los días debemos enfrentarnos a nuestro pecado. Y como decían entonces los grandes reformadores, por ejemplo, ellos decían: pensaba que habían matado mi pecado, pero resucitó. Martín Lutero decía: yo pensaba que había ahogado mi pecado, pero volvió y resucitó. Cada día volvemos a verlo en nosotros. Así que esto es una lucha diaria en la cual mi participación debe ser total. Miren, el pasaje dice, hablándole a uno: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién debe hacer morir las obras de la carne? ¿Quién le tiene que dar muerte a las obras de la carne? El cristiano. El cristiano tiene que hacer tal cosa. Yo debo hacer morir al pecado que hay en mí. Y miren, se usa un lenguaje violento. Matar. Hay que matar, pero ojo, al pecado que hay en mí. Es un lenguaje violento, no es que simplemente ahorita voy a hacer una oración, más tarde hago una oración. No, es matarlo, es levantarme contra el pecado que hay en mi propio corazón y atacarlo. En los diferentes pasajes que encontramos en las Escrituras que nos enseñan a tratar con el pecado, siempre el lenguaje es fuerte. Leamos, por ejemplo, las palabras del Señor Jesús en Mateo 5, verso 30. Podemos leer versos 29 y 30. Mateo 5. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Miren el lenguaje que utiliza nuestro Señor. Podríamos preguntarle así: Señor, ¿cómo debemos tratar con este asunto del pecado? Y Él nos dice: bueno, mire su ojo,
Si ese ojo suyo, ese ojo que usted tanto ama, le es ocasión de caer, sáquelo. No es literal, ¿no? En la historia han habido personas que han pensado en esto literalmente. Herirse, flagelarse, cortarse. Cosas externas, y lo externo no tiene una implicación en lo interno. Están equivocados. Está hablando de lo interno, pero miren el lenguaje que usa. Un lenguaje tan fuerte como si nosotros pensáramos literalmente en sacarme el ojo. Eso es un lenguaje fuerte. O si pensáramos cortarme la mano, y es la mano derecha. Cortarme la mano, el lenguaje es fuertísimo. Este tipo de lenguaje implica la fuerza, la dedicación que yo debo imprimirle a la santificación. Eso es lo que implica. En el lenguaje de Romanos, hagan morir, maten, asesinen el pecado que está en usted. En las palabras del Señor, arránquese la mano. Un lenguaje, entonces, que nos llama precisamente a que tomemos decisiones radicales con el pecado. A que con el pecado no se puede andar jugando. Que al pecado no se le puede dar ventaja. Que con el pecado debemos pensar seriamente. Porque Romanos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. La idea es simple, o yo mato el pecado o él me mata a mí. No puedo jugar con él. Él no está jugando. Y él ha llevado a montones al infierno. No se puede jugar, pero mire, hay gente que juega con su pecado, hay gente que coge su pecado como si fuera un peluchito y lo consiente todo el tiempo y lo consiente. Y de pronto se le dice, mano, no haga eso porque eso no es un peluche, eso es un monstruo que de un momento a otro lo va a morder y le va a quitar la mano. Pero a veces pensamos del pecado como algo tan amado como un ojo o como mi mano. Y esa es la razón por la cual no tomamos muchas veces decisiones radicales de cortar con ese pecado, pero el lenguaje del Señor nos lleva a pensar que debemos tomar decisiones radicales. Aquí una de las razones por las que no hay una mejor santificación en muchos es que quieren asumir este tema poniéndole el mínimo de esfuerzo. Pastor, pero ¿por qué no me santifico? ¿Qué ha hecho? Por ahí oro, por ahí leo algo en la Biblia, no sé, algo que decía de santidad o algo así. Y ya. Así no se puede. Si queremos asumir este tema de la santificación livianamente, no podremos lograr una vida santa. Una oracioncita de vez en cuando las cosas se ponen críticas. Por ejemplo, hemos visto muchos hermanos que cuando el hogar se les va a acabar, cuando de pronto la esposa o el esposo dice me divorcio, entonces hay que buscar al pastor, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar, ahí sí, pero ¿y por qué antes no? Si era antes de que todas las cosas se pongan mal y se salgan del curso, porque eso es lo que va a hacer el pecado tarde o temprano. A veces tomamos decisiones en nuestras vidas que no cambian mucho el rumbo de nuestra vida, es decir, ponemos pañitos de agua tibia. Necesitamos tomar decisiones tan radicales como sacarse un ojo o como cortarse la mano o como matar el pecado. Y simplemente tomamos decisiones que son pañitos de agua tibia. Algo que es tan grave, imagínense, es como si viéramos a alguien que se le está saliendo toda la sangre y decimos, páseme un pañito de agua tibia. Lo pongo ahí, pues se muere. Pero así queremos tratar con el pecado de maneras simples, livianas, y queremos seguir adelante. La mala noticia para todos los que quieren asumir el tema de la santificación así es que eso no da resultado. Porque no es acorde con lo que estamos leyendo en estos versos de matar, sacarse el ojo o cortarse la mano. No es acorde. No, si yo lo que quiero hacer es una cosita por aquí, una cosita por allá, eso no es acorde al lenguaje que está usando el Señor, al lenguaje tan violento que usa la Biblia. Por lo tanto, noten, no estoy haciendo uso de la fuerza,
y de la persistencia que debería usar para santificarme. Noten que eso pasa, por ejemplo, con las cosas que están ocurriendo en el hogar. A veces queremos tratar con los hijos y queremos poner pañitos de agua tibia y no tratamos el asunto, no los educamos como debiéramos, no ponemos la seriedad que debiéramos. Los problemas de pareja igualmente, muchos de los problemas del hogar ni siquiera los tratamos, los dejamos ahí, a ver si se arreglan solos. Eso no se arregla solo. Porque como diría Isaías, desde la planta del pie hasta la coronilla hay una enfermedad terrible en el alma del hombre, que no se cura con pañitos de agua tibia. Ahora, este pasaje también nos habla de la operación del Espíritu Santo en esto. El hecho de que yo no me puedo salvar a mí mismo implica que la fuerza que necesito para la labor que estamos hablando está en Dios y no en mí. Es decir, que aunque el lenguaje es usted mate, usted sáquese, usted corte, no tenemos el poder de hacer eso. El poder para hacer eso está específicamente en el Espíritu Santo. Y por eso el pasaje dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Soy yo el que tengo que hacer tal tarea de matar mis pecados, pero el poder que necesito para frenar los pecados que hay en mí está en el Espíritu Santo. El don de Cristo para la iglesia. Lo que Cristo logró por su obra, por su obediencia. Este pasaje, entre otros, me enseña que esta es una labor que yo no puedo hacer sin Él. Que no lo lograré sin Él. Y por lo tanto implica que yo debo buscarle a Él como primera medida. Mi tarea principal e inicial es entender y buscar las operaciones del Espíritu Santo en mí para la santificación. De alguna manera, como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. Necesito el poder del Señor, necesito su Espíritu, necesito rogarle, Señor, dame tu Espíritu, dame la fuerza. Y cuando tengo la fuerza, entonces me volteo contra mis pecados para atacarlos. Esto lo enseña la Biblia en diferentes lugares. A veces no lo hemos entendido. Pero, por ejemplo, este pasaje nos está diciendo que es así. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, supremamente claro. Pero también lo encontramos en otros lugares. Por ejemplo, abra su Biblia en Efesios 5:18. Este es un pasaje muy importante que nos enseña precisamente la necesidad tan enorme que tenemos del Espíritu Santo. El verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un pasaje raro, hay que reconocerlo. Uno diría, pues, empezando que un cristiano no debe emborracharse. Entonces, ¿por qué se les dice a la iglesia de Éfeso que no se embriaguen de vino? Realmente lo hace porque hay algunos paralelos entre el que se emborracha y el que se llena del Espíritu. Por ejemplo, el que se emborracha es controlado por el vino. Es una forma de decirlo. Una forma más técnica es que el vino hace que uno se desinhiba. ¿Qué es eso? Pues que uno se comporte como realmente uno es, sin frenos. Entonces por eso usted ve personas que se emborrachan y entonces eso salen a pelear inmediatamente o se quitan la ropa o se vuelven locos. Porque la borrachera, entonces la idea es que el vino como que tomó control de su vida y entonces él ahora se comporta según lo que tiene ahí, ¿no? Ahora, la palabra sed llenos del Espíritu es embriáguense del Espíritu. Así que nos da un paralelo, nos da una manera de comparar qué es lo que significa eso de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es eso
de llenarme del Espíritu Santo es que obviamente no sea el vino el que tome el control de mi vida y de mis decisiones, sino que sea el Espíritu el que tome el control de mi vida y mis decisiones, que sea Él el que lo haga. Esa es la idea entonces de llenarse del Espíritu, de embriagarme del Espíritu, en un lenguaje como el que se usa, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, como embriaguémonos de amor, no de vino, de amor. Aquí, entonces, embriaguémonos, pero del Espíritu Santo. Así que tenemos aquí la exposición de lo que debemos hacer. Debemos buscar el control del Espíritu Santo, que es lo mismo que decir que debo buscar la llenura del Espíritu Santo, que Él sea el que realmente controle mi vida. Y noten, si esto es así, entonces luego aquí vienen 5 participios de resultados, es decir, 5 palabras en cierta conjugación, tanto en el idioma español como en el griego, que muestran la evidencia de que el Espíritu Santo está controlando a esa persona. Entonces, seguimos leyendo. Noten, estas palabras que terminan en ando o endo, se llaman gerundios en español, participios en griego. Entonces, después de decir que seamos llenos del Espíritu Santo, dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Y luego el verso 21, le decía una semana en estos días, ahí lamentablemente nuestra versión traduce mal, porque en el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, pero es sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Esto es, que la persona que se llena del Espíritu Santo, la persona que se llena, que tiene esta llenura, entonces tiene en él 5 efectos. Por ejemplo, hablando, ¿cierto? Hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiendo. La idea es que el que tiene la llenura del Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer esto. En cuanto hablando entre vosotros, es una persona que mantiene conversaciones bíblicas, santas, edificantes. Noten, todo lo contrario a lo que el mismo Efesios dice en otro lugar, cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea sana para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es lo contrario, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra conversación es una conversación bíblica, sana, santa, edificante. Cantando y alabando, esto significa un relacionarme con Dios en culto público, por ejemplo, pero también de manera privada, correctamente. Agradeciendo es un reconocimiento constante de todas las bendiciones que el Señor me da, y por lo tanto tengo tanto un corazón agradecido como acciones de gracias que fluyen constantemente de mi corazón y de mi boca, porque reconozco lo que el Señor me está dando. Y luego, sometiéndoos unos a otros. Así que, aunque su Biblia, usted nota que ahí sobre el verso 21 hay una división, y le pusieron un título que dice someteos unos a los otros, aunque la Biblia tiene eso, ahí no había división. Este bloque va hasta el capítulo 6, verso 9. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, entonces es alguien que puede relacionarse santamente con las personas que tiene a su alrededor. Verso 22, las casadas. Verso 25, los maridos. Capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Verso 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Verso 5, siervos, obedeced en el Señor a vuestros amos. Y verso 9, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, que aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo es alguien que se comporta con su marido, las mujeres con su marido, los hombres con su esposa, padres a hijos, hijos a padres, empleados a jefes, jefes a empleados,
de una manera bíblica. Eso hace la llenura del Espíritu Santo. El Señor tiene el control de mi vida, yo me comporto como Él quiere y por lo tanto me comporto en todas esas áreas correctamente. No soy un esposo abusivo, las mujeres no son esposas irrespetuosas, los hijos son hijos obedientes, que aunque obviamente a veces flaquean porque tienen pecados, en términos generales son obedientes. Los padres educan bien a sus hijos. Cuando estamos trabajando tenemos una buena relación en el entorno laboral. Aun cuando los jefes de uno sean personas difíciles, como lo dice el apóstol Pedro. Si volvemos a nuestro pasaje dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es lo que hace Dios en un creyente y en un creyente que se entrega a obedecer sus mandatos, ¿cómo? Santificarse. Esa es la respuesta corta. Ahora les voy a dar la larga. ¿Sí? Vamos a ver la larga. Y es así. Además de buscar intensamente las operaciones del Espíritu Santo en mí, la santificación se logra, escuchen, por el uso correcto de los medios de gracia. Esa es la respuesta larga. La santificación se logra por el uso correcto de los medios de gracia. Otra vez me ponen una condición donde hay que trabajar, donde hay que hacer y donde hay que ser muy diligentes en lo que hacemos. El uso correcto de los medios de gracia. Te voy a mencionar cuatro que son los normales, los claros en la Escritura. Por ejemplo, la palabra de Dios. El uso correcto de la palabra de Dios. Juan 17:17. Este es un pasaje muy importante, hermanos. Este es un pasaje muy tierno, porque el Señor, poco antes de morir, levantó esta oración a Dios, y esta oración nos muestra qué cosas tan importantes tenía el Señor Jesús en su corazón, y por las cuales elevó oración al Padre. Entre otras cosas, oró diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es, que el uso correcto de la palabra de Dios producirá santificación en la vida del creyente. Escuchen, el uso correcto. Si yo cojo la Biblia para dormirme, ya hay hermanos que lo hacen. Si yo leo la Biblia para simplemente así, rápido, sin ninguna aplicación. Si yo uso la Biblia y a los 2 segundos ya no me acuerdo de ella. Si yo uso la Biblia mal, esto no será para mi santificación, no se logrará. Necesito hacer un uso correcto de la Biblia. Miren. Hay muchos hermanos en las iglesias a los que Santiago nos dice que se han vuelto meramente oidores. Ese es un uso incorrecto. O sea, por ejemplo, si ahorita salimos de este culto y nos vamos y no vamos a practicar este sermón, somos oidores y este sermón no va a servir para nada, porque es el uso correcto de este medio. No es meramente oír. No podemos salir feliz diciendo, qué buen sermón, pero no lo voy a poner en práctica. Pues eso no es ninguna alegría, no es ningún gozo, es una tragedia. Porque Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, aquellos que escuchan la palabra y no obedecen, le están dando un uso incorrecto. Y hay que cambiar esto. El uso correcto de la Biblia es lo que producirá santificación. Entonces, lectura, estudio, meditación, exposición a la predicación pública en obediencia a ella y rogando al Espíritu Santo que me la aplique,
es lo que producirá santificación. Todo eso. Si la leo y punto, no. Si la escucho y punto, no. Es lectura, estudio, meditación, exposición a la predicación pública, rogándole al Espíritu Santo que me la aplique, ahí sí. Y salir a obedecer. Ese es el uso correcto. Usted podrá pensar en usted y decir, uy, claro, yo me quedo en el camino. Yo tal vez la escucho y oro, pero no obedezco. Yo la escucho, oro, pero entre semana no medito en ella, por ejemplo. Ya no me acuerdo del sermón de hace 8 días, no medito en él. Entonces, como no medito en él, pues no lo puedo aplicar, ya se me fue de la mente. Entonces no lo puedo aplicar. Ven, a veces nos quedamos en el camino y cuando nos quedamos en el camino le estamos dando un uso incorrecto a este medio de gracia. Así que el estudio de la Biblia debe incluir un ejercicio intelectual, espiritual y volitivo. Intelectual porque debo esforzarme por entender. Por ejemplo, si alguna vez no entendemos un sermón y salimos y nos vamos sin preguntar, eso es un uso incorrecto de la Biblia y estamos demostrando un desinterés enorme. Si uno no entendió, debería esperarse y preguntarle al hermano que enseñó o al pastor, explíqueme esto que no lo entendí. Si yo muestro interés en la palabra, tengo que hacer tal cosa. Es un ejercicio intelectual, debo esforzarme por entender, por aprender, por memorizar, por saber el dónde, el cómo, el cuándo, los propósitos de las cosas. Realmente esto es supremamente importante. Es un ejercicio intelectual y por eso la Escritura dice que la obra del Señor es alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay que saber y saber bien. Es un ejercicio espiritual porque estamos viendo que esto hay que hacerlo a través de la obra del Espíritu Santo. Ya lo vimos en domingos anteriores, que hay que pedirlo, que hay que orar por esto, que hay que orar porque el Espíritu opere en mí, que me aplique la Biblia. Así que es un ejercicio espiritual y es un ejercicio volitivo porque de inmediato lo tengo que llevar a la acción. De inmediato. Si no lo llevo a la acción, entonces me quedo corto y le estoy dando un uso incorrecto. Entonces podemos preguntar, ¿por qué hermanos que llevan muchos años en una iglesia donde se enseña la palabra del Señor no se santifican? ¿O por qué, si aquí ya se ha hablado de un tema, no lo hacemos? Bueno, estamos haciendo un uso incorrecto de la Biblia. Otro, la oración bíblica. Hay que llamarle la oración bíblica porque es verdad que hay muchos hermanos que oran, pero también hay muchos hermanos que oran mal. Y hay muchas formas de orar mal. Vamos a mirar lo que dice Santiago, por lo menos, en Santiago capítulo 4, verso 3 al 5. Santiago capítulo 4, verso 3. Santiago explica este tema. Santiago le dice a la iglesia, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está la respuesta. Entonces nos amplía para que entendamos más. Dice, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Noten que en este caso Santiago está hablando precisamente de personas que querían deleitarse en lo mundano. Entonces sus oraciones iban por esa vía. Por lo tanto, pues el Señor no respondía ese tipo de oraciones. En un contexto de santificación, Santiago nos habla de la importancia de la oración correcta. Una oración que no pretenda consentir los pecados, pero lamentablemente uno ora por cosas pecaminosas, muchas veces.
Por ejemplo, rápidamente tenemos el caso de aquel o aquella que piensa en una pareja no cristiana y le pide al Señor, Señor, dame a este hombre o dame a esta mujer no cristiano. Cuando la regla bíblica es cásese, pero en el Señor. Entonces le están pidiendo algo que él no va a responder. Y que si responde, será para nuestro mal. Ojo con eso. Muchos oran como el fariseo, muchos oran no con Dios, sino consigo mismos. Muchos oran mal y por eso la santificación no es una realidad en su vida. Muchos no oran por los pecados que tienen para dejarlos. Muchos solamente oran por asuntos físicos. Señor, dame salud, dame comida. Y está bien, porque eso hace parte de lo que el Señor enseñó a pedir. El Señor dijo, oren, danos el pan nuestro de cada día. Pero no es lo único, ni está desbalanceado. Hay otras oraciones, como la gloria de Dios, como el tema del pecado, como el perdón de pecados. Muchos oran en sus términos y no en términos bíblicos. Pero cuando oramos en términos bíblicos podemos estar seguros de que sí vamos a tener esa oración y que esa oración nos va a transformar. El apóstol Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 5:14. Toda oración que no sea conforme a la voluntad del Señor no nos la va a responder. ¿Ven? Y nos muestra también que estamos haciendo un mal uso de la oración. Entonces, no hay una oración bíblica en nosotros, pero debe ser una oración bíblica, es decir, por temas bíblicos. Tiene que ser una oración con intenciones correctas, porque Santiago nos está diciendo pedir es para vuestros deleites. Ahí estaba la intención incorrecta. Hay que pedir hasta por las personas correctas. A veces pedimos por los que no debemos orar. Por ejemplo, no podemos pedir por los muertos, ni por los que sepamos que han cometido el pecado imperdonable. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. No podemos pedir por los muertos, ni por los que han cometido el pecado imperdonable. Nuestra oración debe ser intensa, fervorosa, constante, pero noten, en términos de la palabra del Señor. Debemos pedir por santificación. Debemos pedir que el Señor nos dé la fuerza para abandonar nuestros pecados. Y una oración así, Él la responde. Otro, la comunión de los santos. El uso correcto de los medios de gracia. Biblia, oración y ahora la relación que debemos tener entre nosotros. El Señor nos la dio también como un elemento de santificación, como lo veíamos en la escuela dominical, donde nos animamos, donde nos exhortamos, donde nos amonestamos, donde nos aconsejamos y hacemos todos estos ejercicios que tienden al bien de la iglesia. Dios estableció la vida de la iglesia para este fin, entre otras cosas. ¿Recuerdan los propósitos de la iglesia? Adorar, evangelizar y la edificación. Lamentablemente hemos de decir que la comunión también se usa mal. Y se puede usar mal. Por lo menos de dos formas se puede usar mal. Una, desechándola. Y esto es lo que más ve uno en las iglesias, lamentablemente. Muchos hermanos desechando la comunión de los santos. Es decir, yo no me quiero meter con usted, no me quiero encontrar con usted, no quiero hablar con usted. Entonces cuando se acaba el culto, me voy rápido. Si de pronto me dicen, venga, tomémonos un tintico y hablamos. Uy, no, yo no quiero hablar con él, mejor me voy. Desecharla. Es una de las maneras como desaprovechamos la comunión de los santos, porque en la comunión de los santos un hermano me podría decir, mira, aquí te falta. O estás tratando mal a tu esposa, a tu esposo. Oremos por eso, te va a ayudar o algo así. Pero si yo desecho la comunión, pues no va a haber nada. O sea, es una de las formas como le damos un mal uso a la comunión. La segunda, confundiéndola con una relación mundana.
confundiéndola con una relación mundana. Y esto es lo que también pasa mucho en muchas iglesias. Por ejemplo, que los hermanos empiezan a relacionarse, pero en términos mundanos. Y en parte podría estar bien, pero luego se da uno cuenta que está mal. Por ejemplo, hay hermanos que se quieren relacionar con la iglesia solo si los invitan a almorzar. Solo si los invitan a un tinto, a un cumpleaños, a un matrimonio, a una fiesta cristiana. Solo si es un asunto social, entonces ahí estoy. Pero si de pronto decimos algo como, hermanos, veámonos en la casa y oramos un rato. Hermano. No, hermano, estoy ocupado, estoy trabajando. Y nosotros lo hemos notado, hay hermanos que, por ejemplo, en Bogotá nos invitaban harto a asuntos así, como fiestas, asados, cosas así, pero cuando era una invitación, algo espiritual, no estaban. Entonces, noten, no es que esté mal ir a un almuerzo, tomar un tintico, chévere. Si me quiere invitar a un tinto, ya saben. ¿No? Bien. Pero si no pasamos de ahí, eso no es comunión de los santos. Eso sería una amistad. Eso sería lo que hace uno con cualquier persona. A cualquier persona que le caiga a uno bien, uno le invita a un tinto. Le invita a un almuercito, una cosa así, pasamos un rato agradable. Eso no es comunión de los santos. Lo podemos hacer, pero si no paso de ahí, no es comunión de los santos. La comunión de los santos tiene que ver con que realmente nosotros seamos edificados espiritualmente, bíblicamente, a través de esta relación que el Señor lo plantea. Por ejemplo, hay pasajes que me enseñan que debo juntarme con la iglesia. Tenemos el caso de Pablo, por ejemplo. Dice la Escritura, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Claro, pues primero había perseguido a la iglesia, pues ya no le creen, pero ¿qué hacía él? Él trataba de juntarse con los hermanos hasta que Bernabé intercedió por él y pudieron juntarse. La Biblia nos habla que debemos permanecer adorando juntos. Adorando juntos. Por ejemplo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, están construyendo una comunión. Tenemos comunión con Dios, con Cristo, y tenemos comunión entre nosotros, los creyentes, en la adoración pública, pero también manteniendo conversaciones santas. Hace un momento leíamos, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es eso de hablar con salmos? Significa que nuestro hablar sea bíblico. Eso es lo que significa. Porque los salmos son Biblia, son palabra de Dios. Y como lo veíamos esta mañana, debemos relacionarnos, por ejemplo, para exhortarnos. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Noten, debemos estarnos exhortando para estar blanditos, para no endurecernos, amonestarnos, como lo veíamos también esta mañana, amarnos, soportarnos, perdonarnos, sujetarnos a los pastores, como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, también ayudarnos en los asuntos de esta vida. Por eso Juan dice que si un hermano ve al otro tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos construir una relación bíblica. Una relación donde la prioridad es edificarnos. La prioridad no es pasarla rico. Eso es lo que hace uno con una relación mundana, ¿no? Uno tiene un amigo, ¿qué? Vamos a tomar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, listo. Eso hacen ellos. ¿Cuál es la prioridad de una relación cristiana? Edificarnos. Vamos a orar, vamos a ayudarnos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están los demás? Vamos para adelante.
Por último, quiero mencionar las aflicciones. Las aflicciones también son un medio de gracia, y para que éstas den un efecto positivo en nosotros debemos darle un uso correcto. Aunque es cierto que ellas se salen de nuestras manos, porque nosotros no buscamos las aflicciones ni debemos buscarlas. Eso no es cristiano. Buscar las aflicciones no es cristiano. Eso es de las sectas. Pero si me vino una aflicción, tengo que darle un uso correcto a esa aflicción. Porque la aflicción, el Señor la utiliza para enseñarme algo que yo no he querido aprender de otra forma, o para corregir mi camino porque yo no me he querido corregir de otra forma. No llega un momento donde el Señor me aprieta para que o aprenda o me corrija. Salmo 119. Ojo con esto, hermanos. Las aflicciones son medios de gracia. Salmo 119, primero, verso 67. Dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Esto es que aquí el salmista, sin la aflicción, sin la humillación, estaba teniendo una vida descarriada. ¿Qué usó el Señor para volverlo al orden, para volverlo y meterlo en la santificación? Esta humillación, esta aflicción. Y después de que pasó por la aflicción, dice: ahora guardo tu palabra. Ahora sí, antes no la guardaba. Tuvo que afligirme, tuvo que dolerme, tuvo que sufrir. O sea, claro, eso da cuenta de los necios que somos. Si no fuéramos tan necios, no tendríamos que sufrir, pero es como los hijos, ¿no? Los hijos hay que corregirlos, entonces el Señor también corrige a sus hijos. Y los corrige a través de la aflicción. Pero es por nuestra terquedad. No es un capricho, no es que Dios dice: voy a afligir a este. No, no es eso. Es que no quiero aprender. No me quiero corregir. Ando descarriado, ando haciendo lo que se me antoja. Entonces llega un momento donde la aflicción, la humillación viene a mi vida con el propósito de volverme al orden. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Miren, en el mismo salmo, pero hablando de otro tema, este salmista no quería aprender. No quería aprender. Nosotros a veces no queremos aprender. Y no queremos aprender, hermanos, porque si aprendemos algo nos saca de nuestra comodidad. Esa es la razón. A veces no queremos aprender a ser buenos esposos porque nos toca trabajar. No queremos aprender a ser buenas esposas porque nos toca respetar y todas esas cosas que dice la Biblia. No queremos aprender qué dice el Señor de los hijos, no quiero oírlo, porque entonces me va a poner a obedecer. No queremos aprender cómo ser buenos padres, porque entonces me toca trabajar. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no como se me antoje. Entonces me toca cambiar mis formas y poner las suyas. Lamentablemente, hermanos, no nos queremos santificar. Entonces, ¿qué usa el Señor? Él tiene sus flechas. Saca una de esas y ¡pum! Tome. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, que fue pasar por la aflicción lo que hizo que este hombre aprendiera. Hermanos, ¿qué tan tercos podemos ser? Que tengamos que pasar por enfermedades nuestras o de gente amada, por dificultades económicas terribles, por situaciones que realmente nos golpean como la aflicción, porque no queremos aprender algo así, en la predicación pública, o en la lectura de las Sagradas Escrituras, o en la comunión de los santos. Y miren, muchas veces cuando un hermano viene a ser humillado o a pasar por la aflicción, muchos podrían decir: se lo dije, se lo dijimos, pero no quiso hacer caso.
no quiso hacer caso, no quiso aprender lo que tenían que aprender. Entonces noten, ¿cómo puedo hacer yo un uso correcto de las aflicciones pasando a través de ellas según la voluntad del Señor? Hay que entender, hermanos, cuando el Señor nos aflige es por algo, y una de las razones es para corregirme o para enseñarme. Entonces, si vino una aflicción a mi vida, debo estar atento. ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto? Y mire, los grandes hombres de la Biblia lo hicieron. José, después de estar años en esclavitud, cuando le puso nombre a sus hijos, nomás cuando ya le puso nombres a Efraín y Manasés, ahí estaba mostrando que José estaba atento a lo que Dios estaba haciendo. Uno de esos nombres significa multiplicar. Y José dijo, porque el Señor me ha multiplicado en la tierra de mi aflicción. El otro es prosperar, porque el Señor me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. José pudo ver a Dios con él, a pesar de que estaba en la esclavitud y de que estaba en aflicción. Y no solo eso, ahí hay más que se puede sacar. Nosotros debemos entender que si estamos pasando por dificultades, una de las razones es que el Señor me está afligiendo. Usted mismo tiene que saberlo. Es muy difícil que uno se lo diga, porque podríamos caer en la mala actitud de los amigos de Job. Pero usted sí lo sabe. Si usted se ha portado mal y le viene una aflicción, no diga que eso es una prueba, porque si estaba portando mal, eso es la vara divina. Si usted no quería aprender algo, si usted se le estaba diciendo pilas con esto y no quiso hacer caso, no diga que eso es una mera providencia como si no supiera qué es. Usted se estaba rebelando contra Dios, entonces el Señor actuó en su amor y su misericordia para frenar su pecado, porque las aflicciones también son medios de santificación. Entonces, no saquemos conclusiones erróneas. Si fuera como Job, que con Job se dice claramente, que no había un hombre más fiel al Señor. Y vino Satanás y le dijo al Señor, venga, déjeme probarlo, y el Señor le dijo sí. Ahí sabemos, en los primeros capítulos de Job, que el Señor quiso probarlo. Si es una prueba, entonces, hermanos, lo sabremos, porque nos hemos estado comportando bien, porque hemos estado haciendo medianamente lo que el Señor pide. Pero si no, si nos viene una aflicción, normalmente es porque el Señor nos quiere afligir para que aprendamos algo. Entonces, hay que hacer un buen uso de estas cosas. Y miren, a través de esto y del uso correcto de estas cosas, el Señor me santifica. El Señor me transforma. Las aflicciones, amados hermanos, son también la voluntad del Señor para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Así que pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cuidado en los métodos de Dios para santificarnos. Tratemos de siempre sacarle provecho a todos estos medios, porque esta es la obra de Dios, es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en la vida de los creyentes. Por lo tanto, hermanos, nuestra tarea, nuestro negocio es buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, aún hasta en las aflicciones. Así que, hermanos, necesitamos ser juiciosos en esto. Recuerden, la santificación es Dios conmigo, el Espíritu Santo conmigo. Tiene que ser de esta manera. Tengo que ponerle todo el esfuerzo y pedir su poder. Tengo que poner todo mi esfuerzo y confiar en Él. Tengo que poner todo mi esfuerzo, pero estar obedeciendo al Señor en su palabra y usando sus métodos correctamente. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. A la final esto es maravilloso, porque el Señor lo que quiere es gente santa. Y Apocalipsis dice que Juan al final vio a esta esposa vestida de blanco, limpia. El Señor había hecho su obra.
El Señor va a terminar su obra, pero nosotros debemos entregarnos a ella. Tenemos que entregarnos a esa obra. Al final, todo este esfuerzo tendrá recompensa, gozo, alegría eterna, hermanos. Nos va a librar de la muerte. No porque nosotros nos salvemos a nosotros mismos, sino porque ese es el camino. Como Pablo le dijo a Timoteo, eche mano de la vida eterna. El que salva es Dios, pero eche mano. No es como que Dios me está salvando y yo corriéndole a Dios. No, es que Él me está salvando y entonces yo echo mano de esta salvación maravillosa. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos dé su gracia y la dará. Así que pidámosla con todo el corazón.